Vamos a comenzar con la primera conferencia que el GIR de Palencia va a dar a lo largo, el GIR nuestro, que es de Transreal Lab, que va a hacer durante este curso académico. Y empezamos con un profesor, con Francisco Marcos Marín, que es un lingüista español, catedrático emérito de Lingüística y Traducción en la Universidad de Texas San Antonio, en el estado de Texas, Estados Unidos, y de Lingüística General de la Universidad Autónoma de Madrid y de Historia del Español en la Universidad de Valladolid. Ha sido profesor y ordinaria per Chiara Fama de la Università di Roma, La Sapienza, y ha sido profesor invitado visitante en numerosas universidades. Es miembro titular de honor en el Instituto Hispanoárabe de Cultura, correspondiente a la Academia Norteamericana de Lengua Española de la Academia Argentina de Letras, y ha recibido el Premio Prestigio Humboldt por su excelencia y trayectoria investigadora. Es imposible enumerar el sinfín de publicaciones en su haber: diccionarios, gramáticas del español, Admite, Archivo Digital de Manuscritos y Textos Españoles, Corpus de Referencia de la Lengua Española, Contemporánea en Argentina y Chile y del Corpus Oral del Español, Centro Peninsular, Gramática del Español para Estudiantes Chinos, Dominios y Lenguas del Mediterráneo Occidental hasta el inicio del español, recién publicadas. Expert del European Research Council, director académico del Instituto Cervantes, director de área de Industrias de la Lengua de la Sociedad Estatal para la Ejecución del Programa del Quinto Centenario, consultor de la UNESCO de Beijing, República Popular de China, coordinador del Corpus de Referencia a la Lengua Española Contemporánea. Bueno, preparación del catálogo de colección Fulcher de Vos, no sé si estará bien, eso es francés, no tengo ni idea, de la Biblioteca Nacional Argentina de Ediciones Electrónicas, miembro de la Comisión del Diccionario de Español Medieval, Heidelberg Academy Wissenschaften, y miembro del Consiglio Científico Progetto Lengua Italiana Dante Alighieri, Sociedad Dante Alighieri, Italia, varias veces director del Departamento de las Universidades de Valladolid y Autónoma de Madrid, coordinador de la División de Filología de la Universidad, presidente de distintas comisiones y tribunales de la Universidad y Ministerio de Educación. Y aquí ya me he cansado de leer, hay mucho más, o sea que ya mejor escucharle a él que no que hable yo por él. Pues nada, Francisco, muchas gracias por estar aquí. Recordarme lo viejecito que soy. En fin, muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a hacer una presentación. Trataré de que sea una presentación bastante básica y elemental de una serie de cuestiones en las que me parece que hay que tener claras y a lo mejor pues son demasiado sencillas para algunos. En ese caso ruego a quien se sepa todo lo que voy a decir que me perdone, y naturalmente si alguien tiene que salir o lo que sea, procure hacerlo sin armar mucho ruido para no despertar a los demás. Este año estoy empezando todas mis presentaciones con una fotografía del gran lingüista español, don Emilio Alarcos, cuyo centenario del nacimiento estamos celebrando justamente. Por esa razón lo he incorporado como una persona a la que considero, aunque nunca tuve clase con él, pero tuvimos mucha relación y me apoyó muchísimo a lo largo de mi vida. Presidió, por ejemplo, el Tribunal de Oposiciones en el que ingresé como numerario en la universidad. En fin, o sea que recordar a don Emilio, pues siempre una gran satisfacción, y hacer también que la gente más joven pues recuerde a los que son los maestros de nuestra generación. Vamos a empezar, en primer lugar, por esta diapositiva. Es una diapositiva que he llamado del pasado al presente porque son los metadatos. Es decir, si ustedes se fijan en cómo se hacían estas cosas, en primer lugar, hace unos años lo único que teníamos para anunciar esta serie, The L Word, era esta foto y esta descripción aquí detrás. Después se le fueron añadiendo estos metadatos que indican pues todos los elementos que pueden aparecer en la serie, ¿no? Es decir, pues café, conceptos originales, cuestiones lesbianas. Pues es una serie donde se introducía justamente la palabra L, es la palabra lesbiana, ¿no? En fin, love,
self-discovery, perdón, amor, autodescubrimiento, en fin, todas estas cosas, la década de los 2000, en fin, toda esta serie de cosas, estos son metadatos que se van añadiendo. Y, es decir, pasamos de esto simplemente a todo este añadido que se puede ir buscando y que obviamente nos permite recuperar información mucho más deprisa y de modo mucho más exacto. Entonces, y el futuro, en cambio, va a ser mucho más complejo porque van a ser las redes neuronales. Entonces, las redes neuronales imitan las redes de neuronas humanas y se construyen a partir de corpus o colecciones textuales enormes de miles o millones de palabras. Ahora vamos a ver. Consisten en capas de nudos interconectados, cada uno de los cuales realiza una operación simple. Se aplican a grandes cantidades de datos, estudian las relaciones, los esquemas entre los datos y toman decisiones, esto es muy importante, toman decisiones que se basan en ese conocimiento. Ahí tienen ustedes un poco lo que es el esquema de las redes neuronales. Tienen ustedes una capa de entrada donde van entrando los datos, diferentes datos. Después hay una capa oculta, es decir, una capa que funciona en el interior de la computadora y ahí pues se van interrelacionando los datos, se van desechando los que no convienen, se van guardando los que convienen y así sucesivamente, y luego una capa de salida en donde se da una información para el usuario de ese programa de inteligencia artificial. ¿Cómo se construye todo esto desde el punto de vista lingüístico? A ver si conseguimos pasar de diapositiva. Bien, pues para ello necesitamos... necesitamos conocer diferentes tipos de aprendizaje. Supongo que en esto podré ir un poco más deprisa porque me imagino que esto es lo que ustedes conocen mejor, ¿no? En primer lugar tendríamos el aprendizaje profundo, el conocimiento que se adquiere para resolver problemas. Es decir, relacionamos la experiencia que tenemos y la que adquirimos con dos tipos básicos de conocimiento. El conocimiento que ya se posee y el que vamos incorporando a medida que tenemos nueva información. Es decir, nosotros sabemos una cosa, leemos, por ejemplo, un artículo, lo que sea, y adquirimos una nueva información, y entonces todo eso lo vamos incorporando y ese conocimiento es el aprendizaje profundo. El aprendizaje automático, el segundo tipo de aprendizaje, es un subconjunto de inteligencia artificial. Aquí ya entramos en la inteligencia artificial. El objetivo del aprendizaje automático es un sistema de análisis e interpretación de datos que tiene que aprender y mejorar de forma autónoma, es decir, que no necesite nuevas programaciones cada vez que queremos hacer algo, sino que lo haga a partir de las redes neuronales y el aprendizaje profundo. Y recordemos, lo que se sabe más lo que vamos a aprender. Si conseguimos que la computadora vaya sumando estas cosas, pues vamos teniendo programas de inteligencia artificial cada vez más completos, cada vez con datos mejores. Entonces, aprendizaje profundo, aprendizaje automático y humanidades digitales. En el caso de tratamiento de grandes datos en humanidades digitales, lo cual suele ser pues, muy frecuente, piensen ustedes, los corpus de la Real Academia Española, por ejemplo, pues estamos hablando de corpus que tienen 300 millones de palabras, 400 millones de palabras, es decir, estamos hablando de grandísimos datos. Y naturalmente lo importante es que los datos estén colocados, dispuestos, organizados de tal manera que se pueda enseñar a un sistema informático a actualizarse mediante estos algoritmos de aprendizaje automático de los que he hablado un momento. De manera que siempre sea capaz de analizar los datos que recibe y son datos que varían constantemente. Para ello utilizamos un concepto de vector, que es el concepto informático de vector. Cada elemento de la red trata por igual lo que dividimos tradicionalmente en léxico y gramática, ¿no? Es decir, los vocablos y las frases. Cada uno de estos elementos se conforma como un vector. El sentido informático, un vector es una lista, y por ello suele representarse, como les he puesto aquí
Siempre pasan estas cosas cuando uno proyecta lo que en su casa ve en una sola pantalla, pues aparece así. Entre corchetes se van poniendo los distintos elementos de la lista en cada caso. Vamos a ver cómo se hace esto a continuación. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una concordancia, la concordancia bosque. Como no estaba muy seguro de que todo el mundo manejara el concepto de concordancia, pues he querido ponerlo aquí para decir qué es una concordancia. Pues simplemente extraemos de un corpus, es decir, de un conjunto textual grande, una serie de frases o de elementos ordenados en líneas, ¿no? Lineales, que podemos definir. Podemos querer una concordancia de 20 palabras, una concordancia de 10 o una concordancia de 50, da igual. Eso, cuando hacemos la concordancia, le decimos a la máquina cuántas palabras queremos a un lado y otro de la palabra que estamos buscando. Aquí, por ejemplo, vamos a trabajar sobre la palabra bosque. ¿Qué hace un sistema de inteligencia artificial con esos vectores? Pues coloca bosque en el centro y a los lados, entre esos corchetes que hemos visto hace un momento, va poniendo todas las palabras que están en relación con bosque. Por ejemplo, de la primera línea, pues pondrá en relación con bosque artificial, alzarse, pronto, voz, adolescente. En la segunda pondrá ubicado, mitad, cuidado, cuidadoso, esmerado. En la tercera pondrá quedaba, salvo, parque, tal, así sucesivamente. Como vemos ustedes, muchísimas de estas palabras que estamos viendo en la concordancia no tienen nada que ver normalmente con bosque. En todo caso, diríamos parque, por ejemplo, sí, el nombre propio Arauco, casa del bosque, la casa en relación con el bosque, flores, olor a bosque, sabor a menta, olor, sabor, flores, menta, chocolate, chocolate vuelve a aparecer después, bosque, mancha otra vez como un lugar, afuera del bosque, es decir, un sitio de se puede salir, luego lobo estepario, es decir, un animal relacionado con el bosque, caminar, paseo, antiguos pensadores, etc. Es decir, piensen ustedes, el sistema pues va a trabajar sobre miles y miles de concordancias, ¿no? Y de esas pues va a hacer una lista, como les decía, un vector como una lista en donde va a estar bosque y luego va a relacionar esos elementos de manera que los más frecuentes serán los que tengan una relación con bosque, los otros pues aparecerán en algún texto y podemos decidir cuánto eliminamos, ¿no? Es decir, queremos un vector de 200 elementos, por ejemplo, o de 2000 elementos y nos va a eliminar todos los que aparezcan menos de 2000, menos de la posición 2000, ¿no? del vector, ¿no? O sea, va a hacer un orden por frecuencia y cuando llegue a 2000, pues todo lo demás lo va a eliminar. Si le decimos 2000, si le decimos 200, pues hará las 200 frecuencias más altas y cuando llegue a la 201, eliminará a partir de ese momento. Estamos ya todos muriendo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que haya que entender o que aclarar? Rápidamente. ¿Sigo? Ok. Vamos allá. Entonces, la lista es decir, esa lista igual a vector, ¿no? Se configura multidimensionalmente. Esta es una enorme ventaja. Nosotros trabajamos como mucho con 4 dimensiones, ¿no? Es decir, profundidad, altura, anchura y tiempo. Es decir, las 3 dimensiones del espacio más el tiempo. Pero la inteligencia artificial no tiene por qué limitarse a 4 dimensiones. Puede tener potencialmente un número infinito de dimensiones. Es decir, dimensiones que nosotros ni siquiera somos capaces de suponer o de imaginar, ¿no? Entonces, el vocablo definido, como les decía, se configura en el centro y sobre él y bajo él tiene los restantes elementos de corpus con los que tiene relaciones definidas por la presencia de esos vocablos, extraídos en concordancias, es decir, en los contextos lineales, como los hemos visto. Es decir, el vector se codifica según las palabras o frases presentes en las concordancias. Y las que aparecen más veces, como les decía hace un momento, son las que se seleccionan para entenderlo. Ahora, no se asusten, porque esto es lo que configuramos multidimensionalmente. Ustedes dirán, pues si está todo superpuesto, todo... No está todo superpuesto. Tienen ustedes que imaginarlo como si fuera una gigantesca esfera, en donde todos estos elementos léxicos están distribuidos en el interior de la esfera.
Es decir, la computadora está trabajando sobre esa multidimensión en donde tenemos elementos como, por ejemplo, aquí estamos relacionando, bueno, este es un ejemplo en inglés, estamos relacionando el vector mountain, montaña, con el vector pebble, es decir, guijarro, el vector forest, es decir, bosque, y el vector tree, es decir, árbol, ¿no? Y todos estos elementos que aparecen, donde está, por ejemplo, llave, trono, mosquito, mago, ladrón, fin, papel, gato, muchísimos de ellos son los que van a configurar todo ese mundo que podemos representar como una gigantesca esfera. En realidad no es solo una esfera, es mucho más que una esfera, ¿no? Es decir, es multidimensional. Y de todo eso, pues vamos a ver los que se relacionan, ¿no?, con montaña, con guijarro, con bosque y con árbol, ¿no? Nosotros no somos capaces de hacer eso, la máquina sí es capaz de hacer eso si la hemos programado adecuadamente como es natural. Porque hay una cosa que tenemos que tener en cuenta en este momento, luego volveremos sobre ello. En inteligencia artificial la máquina solo hace lo que le hemos dicho que haga. Todas esas tonterías de la máquina va a sustituir a los humanos, no sé qué, pues bueno. En fin, teniendo en cuenta la capacidad de hacer estupideces de los humanos, a lo mejor no estaría totalmente mal que la máquina tomara el mundo. Pero de momento eso no funciona así. Las máquinas no pueden hacer nada que no se les haya dicho que hagan. Bueno, tenemos toda una serie de algoritmos para el aprendizaje de la máquina. Ahí pueden ustedes, si ustedes van a azure.microsoft.com, van a encontrar todos los algoritmos para el aprendizaje y pueden elegir algoritmos. No podemos entrar en esto porque ahí tienen ustedes todos los algoritmos posibles de la máquina. Como ven, son muchísimos que responden a la pregunta de ¿qué quiere hacer? ¿No? What do you want to do? ¿Qué quiere hacer? Y entonces ahí tenemos pues, que la máquina pues, puede tener algoritmos para enseñar lenguas, puede tener algoritmos para enseñar matemáticas, algoritmos para enseñar a un robot a que friegue el suelo, en fin, montones de cosas de ese tipo. Cada uno de ellos pues tendrá, o sea, si ustedes cuando tengan tiempo pues en su casa ponen esto, pues les saldrá esta chuleta de algoritmos en azure.microsoft.com y ahí verán todas las cosas que se pueden hacer resumidas de esta manera en esta tabla en la que simplemente para que se la pongo para que vean la enorme variedad de cosas que se pueden hacer con los algoritmos, es decir, con las operaciones, con los programas, si ustedes quieren, correspondientes. Bueno, si nos vamos a lo que es filología e inteligencia artificial, podemos, por ejemplo, no sé si ustedes ya son familiares con esta serie o si yo, que soy viejecito, pues sí soy familiar con ella, esta serie Star Trek Enterprise. Nos situamos en el Enterprise, en esta gran nave intergaláctica. Estos episodios se produjeron entre 2001 y 2005, de manera que a lo mejor alguno de ustedes todavía no estaba ni siquiera en proyecto, pero bueno, vamos allá y conocemos a Hoshi-san. Hoshi es la persona imprescindible para la comunicación entre los humanos y los alienígenas, ¿no? Tiene su propio método de aprendizaje de lenguas y puede disponer toda la información lingüística necesaria en un pequeño dispositivo portátil similar a un teléfono celular que pone, como veremos ahora, en su oreja, que es capaz de no solamente de traducir simultáneamente, sino de generar la gramática y los algoritmos, es decir, los programas de interpretación de una lengua nueva a partir de las frases que va registrando. Es decir, pues que está hablando alguien en Klingon, por ejemplo, y no tiene la gramática de Klingon, pues va oyendo todas esas frases, con ese corpus que construye, es capaz de generar una gramática. Ustedes dirán, esto es solamente de televisión, no sé cuántos, ¿no? No es solamente de televisión, no sé cuántos. En este momento estamos interpretando los textos en acadio. El acadio es una lengua semítica hablada hace 5.000 años en Mesopotamia, de la que tenemos muchísimos documentos escritos en cuneiforme y que, teniendo en cuenta el escaso número de personas que nos interesamos por el acadio, pues tardarán siglos en leerse, traducirse, interpretarse.
tenemos diccionarios utilísimos de acadio egipcio jeroglífico, por ejemplo, ¿no? Diccionarios, el acadio, como es una lengua semítica, pues es pariente de lenguas bien conocidas, como el árabe o el hebreo, el arameo, es decir, el siriaco clásico, en fin, es una lengua bastante potable, ¿no? En ese sentido. Y bueno, pues naturalmente hay unos mecanismos de inteligencia artificial en este momento desarrollados que son capaces de leer el cuneiforme, transcribirlo en caracteres latinos con los que la máquina trabaja mucho más fácilmente y a continuación ir viendo todas las estructuras posibles del acadio, los posibles errores de traducción que se han cometido en trabajos anteriores y genera todo un sistema de traducción artificial o traducción por computadora del acadio, ¿no? Y eso mismo se puede hacer y se hace, de hecho, con otras muchas lenguas y ahora mismo pues tenemos sistemas de traducción automática buenísimos. A lo mejor ustedes ahora piensan en Google Translate, por ejemplo, y piensan, pues tiene muchos errores. Bueno, no tienen ustedes ni idea de los errores que tenía Google Translate hace 10 años, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Porque en estos 10 años Google ha cambiado el sistema de traducción, es decir, ha dejado el sistema estadístico que tenía antes y lo ha sustituido por un sistema de inteligencia artificial, es decir, por redes neuronales. De manera que ahora Google es capaz de ir a partir del enorme corpus existente de las lenguas más usadas, como el español, el francés, el inglés, en fin, todo esto, crea toda una nueva gramática, unas nuevas relaciones que ya no se basan en el número de veces que aparece tal frase traducida de tal modo como hacía anteriormente, y de hecho tenemos realmente pues traducciones magníficas hechas por Google, especialmente, y esto sí se lo digo, si ustedes quieren trabajar bien con las traducciones de Google, lo mejor, claro, es la lengua a la que quieren traducir y escribir el texto de acuerdo con la gramática o con las formas esperables en la lengua a la que quieren traducir. Por ejemplo, yo uso bastante la traducción de Google del español al chino. Entonces, lo que hago es que cuando quiero escribir algo para tenerlo después en chino, lo pienso con la gramática del chino. Entonces, escribo mis frases como corresponde a las estructuras gramaticales del chino. Ustedes dirán, pero entonces hay que saber algo de chino. Sí, hay que saber algo de chino, pero tampoco tanto, ¿eh? O sea, simplemente hay que tener una idea de cuál es la sintaxis del chino y de cómo se colocan los elementos, es decir, dónde van los adverbios, dónde va el orden sujeto, verbo, objeto, o quizá mejor tópico, comentario, que es el que sigue tipológicamente el chino, ese tipo de cosas, y al final uno consigue un texto en chino bastante potable, ¿eh? Y esos textos se los doy después a mis colaboradores chinos, por supuesto, y ellos siempre me corrigen algo, pero muchas veces por una razón muy sencilla. Siempre que ustedes den un texto a corregir por un hablante nativo o que alguien no hablante de español les dé a ustedes un texto, siempre va a haber algo que corregir. Porque cuando no hay nada que corregir nos lo inventamos, porque no somos capaces de decir esto, no encuentro nada que esté mal. Busco algo que pueda decir, bueno, esto se puede decir tal, pero yo preferiría decirlo así. Cuando decimos yo preferiría decirlo así, es decir, no cambies nada, no te molestes, simplemente yo tengo que quedar un poquito por encima, porque para eso soy el hablante. Bueno, no pasa nada. Entonces, bueno, vamos a ver. Bueno, no la vemos muy bien, desgraciadamente, a la guapísima Oshisato con su aparato. Ahí tienen ustedes el pequeñísimo aparato que obviamente bien conectado a una computadora le permite traducir y generar la gramática de cualquier lengua teniendo el número suficiente. Y ahora vamos a pasar a una cosa que he decidido llamar del placer al miedo, los sistemas de diálogo e interrogación, los chatbots, como se llama. Entonces, en estos programas lo que tenemos es una diferencia entre los programas y su emisión de resultados, porque chatbot depende, o ChatGPT, como es el sistema básico que utiliza tanto Microsoft en Bing como el chatbot y otros sistemas ahora mismo, pues depende de sus bases de datos. Es decir, ChatGPT, Bing, en cambio, accede a la información en Internet. Todo Internet es la enorme base de datos
de la que Bing, que es el sistema de Microsoft, toma todos los datos que necesita. Y por supuesto la variedad de los resultados va a depender de la cantidad de datos que tengamos, ¿no? Cuanta más información, más exactos serán los datos. Y naturalmente estamos hablando ya de volúmenes totalmente fuera del alcance de cualquier ser humano, pero que sin embargo las máquinas con su enorme capacidad, además creciente, pues tratan con toda velocidad. Pero la experiencia demuestra que al menos en el caso de ChatGPT las cosas no son siempre como parecen. Ahí van a tener ustedes un ejemplo real. El 1 de marzo de 2023, Blanca Carbajo, becaria de FPU en la Universidad Autónoma de Madrid, hizo una consulta sobre las publicaciones del profesor doctor Antonio Moreno Sandoval, catedrático de Lingüística General, director del Laboratorio de Lingüística Informática de la Universidad Autónoma. Y este fue el resultado. El resultado, no sé si ustedes lo ven bien, espero que sí. Bueno, dice Antonio Moreno Sandoval es un nombre común y es un reto identificar a una persona específica con este nombre y que ha publicado trabajos tal. ¿Puede proporcionarnos más información? No sé qué, esa es la primera respuesta. Y entonces le decimos, voy a ponerlo aquí que se ve mejor, le ponemos la pregunta más específica, deme las mejores obras hechas, realizadas por Antonio Moreno Sandoval, profesor de Lingüística Computacional en la UAM. Y entonces nos da 5 títulos. 5 títulos con sus fechas, con el lugar donde se han publicado y con las personas que han colaborado con el doctor Moreno Sandoval. Usted dirá, qué bien, qué información también. Bueno, pues algo que les voy a decir es que todo esto es mentira. El doctor Moreno Sandoval jamás escribió esos títulos que Chatbot pone ahí, jamás colaboró con las personas que aparecen ahí y, por supuesto, esas revistas jamás publicaron ese artículo con ese título. Es decir, todo eso es mentira. De manera que tenga muchísimo cuidado cuando se fíen de ChatGPT o de Chatbot o de cualquier sistema de esto, porque les puede llevar a ustedes a un terrible disgusto, ¿no? Es decir, recuerden ustedes lo de Jaimito, ¿no? Es decir, la profesora llama a Jaimito y le dice, Jaimito, te voy a suspender. Jaimito dice, ¿por qué? Si he hecho... Dice, sí, porque mira, porque has copiado el examen de Pablito. Ah, ¿y por qué he copiado yo el examen de Pablito y no Pablito de mí? Dice, pues mira, muy sencillo. Primera pregunta, Pablito la responde así y tú también. Segunda, Pablito la responde así, tú también. Tercera, Pablito la responde así, tú también. La cuarta, Pablito dice, esta pregunta no me la sé. Y tú dices, y yo tampoco. Bueno, pues esto es así. ¿Qué ocurre ahora con esto? Bueno, repetimos la consulta, lo siento, porque ahí en blanco sobre negro se lee bastante mal, pero nos dice las mejores publicaciones, las 5 mejores publicaciones de Antonio Moreno Sandoval, profesor de Lingüística Computacional, y nos contesta, I apologize, es decir, lo siento, pero como un modelo lingüístico de inteligencia artificial, mis respuestas se generan basadas en una mezcla de datos autorizados, creados por entrenadores humanos y datos disponibles públicamente, tal. No he sido entrenado directamente sobre individuos específicos o tengo acceso a sus registros de publicación personal. Es decir, ahora ya por lo menos no nos da 5 artículos falsos. Nos dice simplemente que no nos lo puede dar. Algo vamos mejorando. Bien, vamos a pasar a otra cosa, es decir, la inteligencia artificial general o el peligro de desaparición de la especie. La inteligencia artificial general sería la que haría que un robot, un ordenador, una computadora, fuera alguien capaz de desarrollar todas las actividades de un cerebro humano. Algunos autores piensan que la inteligencia artificial, que habría una inteligencia artificial superior a la general, a la que llaman superinteligencia artificial. Bueno, ya sabemos que a los seres humanos nos encantan las palabras, cuanto más largas mejor, parece que así somos más sabios. Se trataría de una máquina o sistema capaz de superar al ser humano. A veces se pone como ejemplo de este tipo el ChatGPT, pero como hemos visto, este sistema es solo una combinación de lo conocido y del azar, es decir, un loro estocástico.
un loro que repite, por suerte, lo que en cada momento pasa. Eso es efectivamente estos chats que existen en este momento. Y como muestra de ello y como muestra también de la estupidez humana, que es bastante notable, puede incluirse la concesión de la ciudadanía saudí al robot Sofía de Hanson Robotics. Hanson Robotics es una compañía de Hong Kong que hizo 3 humanoides, Sofía, Grace y Desdemona. Sofía se activó en 2016, es decir, es bastante reciente. Se lo paseó por el mundo, habló en programas populares como The Tonight Show, e incluso la llevaron a las Naciones Unidas. Se conoce que nuestros políticos ya no tienen otra cosa mejor que hacer, nada más que perder el tiempo con robots idiotas, y eso fue todo. En síntesis, puede decirse que es una muestra clara de la confusión de los deseos con la realidad. En fin, esto es así. Ahí tienen ustedes a Sofía, que además encima era bastante fea. ¿Qué vamos a hacer? Estas son las cosas que pasan. El sistema es así. Recuerden ustedes siempre, porque esto va a ser fundamental para todos nuestros trabajos, que en realidad todos nosotros vamos a estar subordinados a la ayuda, la financiación, el estímulo, los programas, las cosas que dependan de los políticos. Y la ciencia y la financiación, como les digo ahí, son ancilares, es decir, son dependientes de la política, y como ya dijo Voltaire, la política es el camino para que los hombres sin principios puedan dirigir a los hombres sin memoria. Entonces, me parece que esto es así. Más información pueden ustedes tener de carácter general de estas 2 páginas. La primera es mi blog, fmarcosmarin.blogspot.com. Ahí tendrán ustedes una serie de cosas referidas a lingüística, inteligencia artificial también, en fin, cosas de estas. También, pues, conectarán con mi Facebook o mi cara libro, como prefieran llamarlo. Y luego, pues, tienen ustedes una cosa básica, es decir, 22 funciones o cosas que puedes hacer para exprimir al máximo esta inteligencia artificial. Ahí tienen ustedes ese. Pinchan ustedes ahí y les va a poner en contacto con 22 funciones o 22 cosas. Y luego, si quieren una cosa verdaderamente especializada, tienen ustedes los cursos de Stanford University. Uno de ellos, el Computer Science 231N, es el de Convolutional Neural Networks for Visual Recognition, es decir, cómo se construye todo un curso sobre cómo hacer una red para el reconocimiento visual. Esto es lo que en principio pues me parece que era necesario presentarles a ustedes. Muy bien, he ido un poquito de prisa quizá, pero prefiero ir un poco de prisa y tener ahora un tiempo para que ustedes, una vez que se recobren del susto o se despierten, según, pues puedan hacer preguntas, observaciones, meterse conmigo, que es estupendo, porque así yo me puedo meter con ustedes y nos lo pasamos muy bien, en fin, todas estas cosas. Entonces, muchísimas gracias por su atención, y aquí quedamos para lo que ustedes quieran preguntar. Ahora mismo. La primera, cuando has dicho que las obras esas que salían eran falsas, creo que te referías a que eran de autores erróneos o que no existían los. Sí, la pregunta es si cuando he puesto antes la diapositiva sobre las 5 obras de Antonio Moreno Sandoval y he dicho que eran falsas, si es que eran de autores erróneos. No, es que son falsas. O sea, sencillamente, Antonio Moreno Sandoval, que él se considera mi discípulo, y además lo dice siempre, a mí me divierte mucho esto, que es mi discípulo, pero le agradezco mucho el cariño con el que lo dice. Este dato me lo ha proporcionado él, o sea que no es que me lo haya buscado yo siquiera, ¿no? Él, hablando de estas cuestiones, un día me dijo, pues mira lo que nos pasó, le dije a Blanca que hiciera una consulta, y a Blanca se le ocurrió hacer esta consulta, y han salido estas 5 obras. Yo nunca he trabajado con estas personas, nunca he publicado estos títulos,
y nunca he publicado en esta revista ni en estos años que aparecen ahí estas cosas. De manera que ¿qué es lo que ha hecho ChatGPT? ChatGPT recogió, ahora ya sabemos que no lo hace más, que simplemente dice que no tiene esa información y que no está autorizado a dar esa información. Pero entonces, cuando todavía aplicaba en eso, pues lo que hizo fue recoger títulos dispersos que estaban por ahí o formar títulos con otros títulos que existían, juntar nombres de autores que se dedicaban a la lingüística computacional, nombres de revistas, ponerlo todo junto e inventar 5 respuestas. Las 5 respuestas eran falsas en todos los sentidos. Es decir, la revista nunca había publicado ese artículo, esos autores nunca habían trabajado juntos, las obras no eran de Antonio Moreno Sandoval, es decir, era una completa mezcla aleatoria de materiales encontrados en Internet. Y esto obviamente puede ocurrir. Es decir, piensen ustedes, todos usamos Wikipedia o hemos escrito algún artículo en Wikipedia, hemos publicado alguna cosa en Wikipedia, porque, pues es un medio enorme a disposición general y tiene cosas muy buenas. Tiene cosas muy buenas que constituyen un 10% de Wikipedia. Es decir, hay un 90% de cosas que directamente o están mal, o son irrelevantes, o no están comprobadas, o lo que sea. Entonces, si nosotros acudimos y sabemos lo que estamos buscando, podemos rápidamente ir eliminando lo que no nos interese y quedarnos con lo que nos interese. Hay artículos magníficos y hay otros que son verdaderas porquerías. Bueno, esto es como pasa también con las publicaciones impresas. Hay libros estupendos y hay libros que uno dice, madre mía, no podía haberme gastado yo estos 15 euros que me he gastado en este libro en 4 o 5 cervezas. Bueno, ¿por qué le vamos a hacer, no? Las cosas son así. Es decir, lo importante es que ustedes recuerden que lo que caracteriza una mentalidad universitaria es el espíritu crítico. Nosotros no estamos en la universidad para aprendernos de memoria cosas que nos podemos aprender en nuestra casa utilizando una serie de manuales. Estamos en la universidad para desarrollar nuestro espíritu crítico. Y eso justamente es lo verdaderamente difícil. Porque desarrollar un espíritu crítico requiere 2 cosas. Primera, saber de qué estamos hablando. Y segundo, poder pensar y razonar sobre aquello sobre lo que estamos hablando. Y decidir que eso de lo que estamos hablando es aceptable hasta este punto, hasta todos los puntos, hasta ninguno, en fin, estas cosas. Esto es lo fundamental. Porque si no, ya saben ustedes la frase de Voltaire, nos arriesgaremos siempre a que hombres sin escrúpulos trabajen sobre nosotros como hombres sin memoria. Entonces, esto es una gran realidad. Ustedes no piensen que lo que se trata es decir, ahora esto me lo ha resuelto, ahora tengo este trabajo de fin de curso y entonces le voy a decir a ChatGPT que me haga un trabajo sobre esto y esto. ChatGPT va a hacer un trabajo sobre eso, efectivamente, pero ninguno de nosotros sabe hasta qué punto él va a ser como lo del chiste de Jaimito. Es decir, que en un momento determinado nos va a poner unas cosas que sean, pues yo tampoco me lo sabía. Solo que en lugar de decirnos yo tampoco me lo sabía, lo que va a hacer es inventarse o tomar aleatoriamente lo que sea. Esto sí que me parece muy importante, tanto para los profesores como para los estudiantes. Los profesores, porque bueno, todos hemos tenido que cambiar y adaptarnos a las nuevas realidades. Es decir, yo trabajo cuando doy clase, que ahora ya, pues, aunque en Estados Unidos no hay jubilación y por lo tanto uno obligatoria, ¿no? Se jubila cuando quiere y uno puede estar dando clase hasta morir en el tablado, ¿no? Pues bueno, pero la realidad es que ahora me preocupo mucho más de hablar con mis estudiantes y de saber qué es lo que verdaderamente están leyendo, están pensando, están haciendo, mucho más que de leer lo que escribe, que se lo puede haber escrito cualquier máquina o su primo o su amante, ¿no? Entonces, en ese sentido, tampoco me interesa. Me interesa mucho más hablar y tener una idea de cuál es la realidad de este estudiante, qué es lo que sabe, qué es lo que le preocupa, qué es lo que necesita. Esto es fundamental para mí en este momento.
comprendo que a veces, pues, cuando uno tiene un curso de 500 estudiantes, es imposible. Entonces hay que buscar otros mecanismos, encuestas, otros sistemas, lo que sea. Eso ustedes, al fin de cuentas, son los que están en la Facultad de Educación. Se supone que tienen que saber de eso más que yo. Pero hay que desarrollar, es decir, ahora tenemos un peligroso aliado, que es la inteligencia artificial. Es un aliado que puede ser estupendo porque nos puede ahorrar muchísimo trabajo y un aliado que puede ser incluso cruel. Piensen ustedes, estamos todos bastante desesperados con eso, lo ocurrido con estas muchachas de Almendralejo, ¿no? Es decir, y la broma macabra, ¿no?, con la que se han encontrado y la poca gracia que nos haría cualquiera de nosotros que nos pusieran en un programa de inteligencia artificial y nos sacaran o bien o desnudos, o con rabo de diablo, o con cuernos, o con lo que fuera, ¿no? Y todo eso se puede hacer hoy en día. Cualquier programa es capaz de hacer eso. Eso es una estupidez de programación. O sea, que vamos a encontrarnos con muchísimas cosas. La única respuesta a esto es la ley, por supuesto, y el sentido común, ¿no? No vamos a hacer a los demás cosas que no queremos que nos hagan. Más preguntas. Bueno, no os cuento ya esto, pero os he dicho que el lenguaje automático puede tener inteligencias artificiales. ¿Podría llegar a desarrollar esa visión crítica o super tenso los que ayudan a nadie más esos efectos que tiene? En este momento no, eso ya correspondería a vamos a llamar la superinteligencia artificial, la inteligencia artificial general. En este momento, digamos, la diferencia fundamental entre lo que puede ser una máquina por mucha capacidad que tenga de procesar multidimensionalmente y un ser humano es que el ser humano tiene conciencia de sí mismo y la máquina no. Es decir, en el momento en que una máquina puede decir yo sé quién soy fulanito o fulanita, no sé cuántos, tal, no sé qué, en ese momento sí tendremos una máquina capaz de funcionar como un ser humano. En ese momento eso está muy lejos de ocurrir. Pero muy lejos en robótica hoy en día puede ser 5 años o puede ser 200. No lo sé. Mi capacidad profética, por otra parte, se demuestra todos los domingos cuando hago el pronóstico de los partidos de fútbol, es bastante baja. Entonces, ni siquiera llego a fallar todos los resultados de las quinielas, que es otro éxito que sería relativo. Por supuesto, acertarlos nunca, pero ni siquiera fallar. Es una cosa mediocre, intermedia, tristísima, pero que no. Yo no les puedo decir cuánto vamos a tardar en tener una máquina que sea consciente de sí misma o si alguna vez la vamos a tener. Pero el requisito es la autoconciencia. En el momento en que una máquina sea autoconsciente, tendrá una inteligencia general, igual que nosotros o incluso superior a nosotros, a los seres humanos. Yo creo que diga más que no soy consciente de los efectos y solucionar de manera automática. Sí, eso forma parte del aprendizaje automático. Claro, de hecho es evidente que la máquina, como el ChatGPT, en un momento determinado, con la ayuda de la programación adecuada, es consciente de que esos 5 resultados que ha dado sobre el profesor Antonio Moreno Sandoval eran falsos. Y en consecuencia lo corrige diciendo, no puedo dar este tipo de información, no estoy capacitada para dar este tipo de información. Eso sí se puede hacer. Por supuesto, las máquinas corrigen. Piensen ustedes, hay algunos ejemplos en aeronáutica o en astronomía preciosos. Piensen ustedes, por ejemplo, lo que ha ocurrido ya varias veces con distintos tipos de satélites enviados en el pasado, hace muchos años ya, al espacio, ¿no? Estaban programados de una determinada manera, podían hacer determinadas funciones. Desde hace unos años, una de las cosas que se hacen, no solamente por la Agencia Nacional Norteamericana, sino también la hacen los rusos, es reprogramar esos satélites que están en el espacio, de manera que puedan hacer cosas mejor de cómo las podían hacer con la programación inicial y, por supuesto, nuevas cosas para las que entonces no había programación posible y ahora hay programación. Es decir, que siempre, con adecuada, la máquina puede corregirse, puede mejorar, y además la máquina
tiene también, o puede tener también, los parámetros correspondientes a los que les decimos si das este resultado es erróneo y en consecuencia la máquina sabe que cuando da un resultado que es erróneo tiene que cambiarlo por un resultado válido. En fin, esto es así, ¿no? Es decir, esto sí forma parte de lo posible y de lo real, de lo que se está haciendo. Es decir, yo me he metido con ChatGPT, por ejemplo, porque da esos resultados falsos, pero eso no quiere decir que no tenga una enorme admiración por las personas capaces de crear un sistema informático de esa dimensión. No es perfecto, claro está, pero es muchísimo mejor que todo lo que teníamos antes. Eso no es decir, lo cortés no quita lo valiente. Entonces, con todo lo que he dicho, el ChatGPT, ¿qué puede aportar? Sí que puede aportar algo que puede aportar a los estudiantes universitarios. Por ejemplo, que seguro que hay algunos que están pensando por todo lo dicho, ¿qué utilidad tiene? ¿Qué utilidad puede tener para mí? Sí, puede aportar muchas cosas, pero aporta mucho más si uno sabe de qué va. Es decir, yo lo uso todos estos sistemas normalmente todos los días. O sea, cuando estoy empezando a trabajar en un tema nuevo, por ejemplo, una de las cosas que hago siempre es pedir que me proporcione bibliografía, que me proporcione información sobre cualquier cosa. Pero yo, a continuación, eso lo tengo que comparar con la idea previa que me he hecho de cómo va a ser esa investigación. Y hay cosas que, evidentemente, en fin, desecho, y cosas que me vienen muy bien porque a veces me hace darme cuenta de que no había pensado en tal aspecto que efectivamente pues está ahí y que conviene que piense sobre eso y antes simplemente no se me había ocurrido. ¿Por qué? Pues porque mi cerebro no puede relacionar todos los elementos informativos que en este momento existen sobre cualquier cosa. Y todos nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, con academia.edu y hacemos una consulta, al día siguiente normalmente recibimos el terrible correo electrónico en el que nos dice: sobre esta consulta que realizó usted ayer hay 27.542 artículos en academia.edu. Entonces uno dice, bueno, jamás en la vida me voy a poder leer ese número de artículos sobre esta pregunta concreta. Entonces quiere decir que yo también voy a proceder aleatoriamente, porque no me voy a poder leer todo. Y además porque aparte de esos 20 y tantos mil artículos voy a tener los 40.000 artículos de la otra cosa o los 19.000 artículos de esta otra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Utilizarlo racionalmente y sobre todo nunca utilizarlo a partir del conocimiento cero. Porque cuando no tenemos ningún conocimiento es muy fácil engañarnos. Se nos engaña cuando creemos que sabemos algo, de manera que cuando no sabemos que no sabemos nada, pues verdaderamente es terrible. Entonces esa es la cuestión. Es decir, uno puede preguntar, pero mi experiencia, que como digo en este momento es relativamente amplia, es que los resultados son mucho más exactos cuanto mejor y más concreta es la pregunta. Es decir, yo puedo preguntarle al sistema, por ejemplo, sobre sistemas de investigación actuales, le puedo decir ¿qué información tiene sobre él o tienes sobre el afrorrománico? Bueno, pues entonces lo que me va a contestar con una seguridad del 99% es que me va a repetir la información sobre el afrorrománico que está en Wikipedia. Eso es lo que me va a repetir. Y ya está. En cambio, si le hago una consulta mucho mayor y le digo, ¿hay alguna diferencia dialectal entre el afrorrománico de la provincia africana y el afrorrománico de la provincia cesarea? ¿Y qué bibliografía hay sobre esto? Entonces se va a poner a buscar con mucho más detalle y me va a proporcionar algunos datos, algunos de los cuales podrán ser útiles, a lo mejor ninguno. Pero en todo caso, he perdido muy poco tiempo con esa consulta, porque muchísimo más tiempo hubiera perdido si hubiera tenido que ir haciendo una consulta bibliográfica a través de bases de datos, de todo lo que la máquina ha hecho ella por su cuenta, ¿no? Es decir, siempre es así. O sea, cuanto más concreta es la pregunta, más precisa
podría ser, no tiene que ser, podría ser la respuesta. Piensen ustedes en lo concreta que era la pregunta, la segunda pregunta sobre las obras del profesor Moreno Sandoval, cuando nos contestó con las 5 referencias falsas. Es decir, más concreto no se podía ser y, sin embargo, la respuesta fue falsa. Es decir, siempre hay que manejarlo con cuidado, pero la información siempre hay que manejarla con cuidado, porque depende de muchísimas cosas. Hay gente que puede escribir... recuerden ustedes que Cervantes ya decía que no hay libro tan malo que no se encuentre en él algo bueno. Pero a veces lo que se encuentra de bueno es muy poco y hay que preguntarse si vale la pena haber invertido todo ese tiempo en ese libro para encontrar solo ese poquito de bueno, o si no hay que buscar otras cosas. Es decir, mi opinión, que no consejo, porque no soy quien para darlos, mi opinión es que si queremos hacer consultas de este tipo aplicando inteligencia artificial a búsquedas en bases de datos, cuanta más información demos en la pregunta, más exacta será la respuesta. Y eso nos obliga, por lo tanto, a tener un conocimiento previo de lo que vamos a hacer, de lo que queremos aprender o mejorar de nuestro trabajo. Siempre es así. No sé si he contestado suficientemente. No les estoy desaconsejando que usen nada, ¿eh? Al contrario, mi consejo siempre hay que experimentar, hay que buscar, hay que saber qué es lo que se hace. Es decir, si ustedes están estudiando, por ejemplo, inglés, pues utilicen estos mecanismos para ver cómo traducen las cosas del inglés al español o del español al inglés. Es decir, trabajen ustedes con esto porque, y acuérdense siempre de Ochisato. Es decir, llegará un momento en que una máquina suficientemente bien programada será capaz de traducir y de generar textos en otra lengua con una serie de ideas que le demos en la lengua fuente, ni siquiera con una redacción completa que le demos en la lengua fuente. Será capaz de generar la lengua meta. Será capaz de generar una gramática y, de hecho, si ustedes buscan lo del acadio en Internet, se encontrarán con esto, porque hay investigadores en este momento reformulando la gramática del acadio a partir de los datos obtenidos por inteligencia artificial. ¿Sí? Y esto no lo están haciendo en sitios pequeños, lo está haciendo Oxford, por ejemplo. Me parece que desde el punto de vista del prestigio universitario, pues lo tiene bien ganado, ¿no? No sé si saben ustedes la anécdota del corte de la hierba en Oxford, ¿no? Llega, esta es una de las bromas típicas de los británicos contra los norteamericanos, pero yo, aunque sea norteamericano adoptivo, me río bastante con estas cosas o me sonrío, no para reír, pues para sonreír. Llega el jardinero de Harvard, ¿no? Massachusetts, Estados Unidos, a Oxford, y ve la hierba de los patios del campus y le pregunta al jardinero, ¿no?, de Oxford, y le dice: yo soy el jardinero de Harvard, ¿cómo hace usted para tener esta hierba? Dice: no, es muy sencillo, yo corto, y así durante 500 años. Entonces, bueno, pues estas cosas que uno debe quedarse, ¿no? Es decir, bien, o sea, vamos aprendiendo poco a poco a lo largo de nuestra vida con nuestra experiencia, que incluye, por supuesto, errores, graves meteduras de pata, algún acierto de vez en cuando que nos sube la moral. Entonces, esto es así, ¿no? Es la vida del profesional humanista, ¿no? Recuerdo eso, pues, pensando lo mismo, ¿no? Nada humano debe sernos ajeno, por supuesto, pues estas cosas que trabajamos tampoco nos son ajenas, tenemos que encontrar eso. Explicación. A veces las explicaciones son un poco pintorescas. El otro día me mandaron una cosa que leí naturalmente con enorme paciencia sobre la relación de la inteligencia artificial con la salvación del alma. Pues bueno, me parece que en este momento la inteligencia artificial todavía me queda un poquito para
llegar a aquello, pero sin embargo había alguien que estaba muy preocupado por ese tipo de relaciones, ¿no? Lo sobrenatural y la inteligencia artificial. Bien. Yo soy una persona creyente, no soy en ese sentido ajeno a estas cuestiones, pero sencillamente nunca se me había ocurrido plantear la inteligencia artificial y la salvación de mi pobre alma de bastantes problemas yo. ¿Vale? Pero bueno, así son las cosas. Abrir, siempre abrir la mente y ver, ¿no? Siempre les digo a mis alumnos, lo que espero de ustedes es que cuando termine este semestre vean. No espero que sepan, no espero, espero simplemente que vean. Abran los ojos y vean. Luego ya sobre eso, tienen muchos años por delante para pensar, para trabajar, para hacer cosas estupendas, que seguro que muchos de ustedes harán. Entonces, hay que simplemente ver. Más preguntas. Este es un coloquio discriminatorio. No hay ninguna pregunta femenina hasta ahora. Luego, tal como está el patio, no quiero que luego después digan, pues fue el profesor Marcos Marina Palencia y ninguna chica hizo una pregunta, o ninguna mujer, o ninguna señora. Así que, por lo menos que no quede por mi cortés invitación a que ustedes digan algo. Muchas gracias. Ya nos has comentado un poquito el tema de interpretar toda la información de una en sentido crítico, algo que como me preocupa, sí que tengo que entrar en ese cargo porque nos lo pongamos todos los días, pero bueno, pues todos ya nos hemos encontrado prácticas que nos han llegado a este tipo y decimos, bueno, y ahora, ¿cómo lo entiendes? Pero sobre todo, dando un paso más allá, y me gustaría saber un poco tu opinión, me preocupa el tema de la inteligencia artificial y la creatividad. ¿Cómo despertar luego, trabajar esta creatividad, esa innovación, ¿no? Parece que nos estamos metiendo en un mundo en el que lo preguntamos y si las respuestas más acertadas no merecen, le damos en cuenta. La pregunta es sobre inteligencia artificial y creatividad. Tengo que resumirla para que luego después se grabe. Bueno, en inteligencia artificial tenemos también ejemplos de creatividad bastante buenos. Es decir, la máquina es capaz de componer cuentos, de componer poemas, de componer en realidad luego muchas veces cuando analizamos, o una de las cosas crueles entre comillas, porque la máquina no siente y por lo tanto no podemos ser crueles con ella, es, podemos pedirle que nos haga un cuento sobre un determinado tema y a continuación podemos pedirle que nos busque las fuentes de determinados elementos de ese cuento. Y entonces la máquina nos va a decir de dónde ha sacado lo que ha utilizado para hacer ese cuento. Es una experiencia que puede ser un poco divertida, ¿no? Si uno tiene un rato libre, un domingo por la tarde, ¿no? Que ha decidido que en lugar de darse un paseo a jugar a la inteligencia artificial, puede hacerlo. Porque hay una capacidad creativa que depende fundamentalmente de esa enorme cantidad de material que la máquina maneja. Uno le puede dar a la máquina la instrucción de que componga un determinado texto de acuerdo con unas ciertas normas. Y cuanta más larga y detallada sea la instrucción, más interesante será el resultado que produzca la máquina. Entonces, es decir, la creatividad, volviendo quizá al origen, o lo que pienso que puede ser el origen de tu pregunta, la creatividad es más bien, está más bien ahora en nuestra capacidad de interrogar más que en la creatividad del resultado. Porque en el fondo trabajamos con una masa tan enorme de información que muchas veces la creatividad del resultado es como la de los pobres copistas de la Edad Media, que lo que tenían eran unos textos delante que iban repitiendo y cuando querían escribir su propia obra lo único que hacían era copiar lo que estaban escribiendo todos los días y ponerlo de otra manera, una cosa tal y otra, y así sucesivamente. Y así se hizo, pues bueno, buena parte de la ciencia árabe, buena parte de la ciencia latina, de la ciencia cristiana medieval, es decir, que se hizo así, recogiendo los trozos, poniéndolos juntos
seleccionando los cosas que le parecían mejor. Pero ¿dónde está el mérito de ese trabajo? ¿Dónde está, pues, el autor que iba poniendo todos esos textos, con qué criterios hacía su selección, qué es lo que prefería, por qué copiaba de esta crónica anterior este trozo y no este otro, ese tipo de cosas? Y nosotros, pienso, puedo estar equivocado, pero es lo que pienso, como me gusta trabajar, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es simplemente mejorar nuestros interrogantes. Pero nuestros interrogantes no terminan cuando tenemos la primera respuesta. Muchas veces nuestros interrogantes continúan y se mejoran y se amplían cuando vamos teniendo respuestas. Porque la gran ventaja de trabajar con un sistema multidimensional es que las respuestas nos vienen de múltiples dimensiones. Es decir, no es lo mismo, y esto es un ejercicio que podemos hacer con ChatGPT muy fácilmente. Podemos darle las instrucciones concretas para que nos escriba un poema desarrollando temas tal, y luego le podemos pedir que nos escriba un cuento, y luego le podemos pedir que nos haga una investigación de 5 páginas, por ejemplo, para no morirnos leyendo, sobre tal aspecto de eso que le hemos pedido, que nos haga un poema y un cuento. Y vamos a tener 3 resultados diferentes, 3 resultados interesantes de comparar y 3 resultados que nos van a dar motivo para hacer nuevas preguntas sobre eso. Es decir, que no quisiera que ustedes se fueran de aquí con la idea de que todos estos sistemas no sirven para nada. No. Estos sistemas no son la panacea, pero servir, claro que sirven. Si se usan y sirven tanto mejor, cuanto mejor se usen. Y mejor se usen quiere decir mejores preguntas se hagan. Insisto. Es nuestra capacidad de preguntar, nuestra curiosidad, la que es fundamental. Y esto es algo que efectivamente quizá la generación de ustedes tendría que trabajar un poco más, ¿no? La curiosidad. Yo muchas veces, por lo menos con mis alumnos norteamericanos, me pasa eso y a veces se lo digo bien para que no se enfaden, pero se lo digo. Es que, ¿por qué no tiene usted curiosidad sobre estas cosas? Es decir, o sea, dense ustedes cuenta de que el mundo ha cambiado muy deprisa, en muy poco tiempo. Yo que todavía estoy vivo, y hablando y trabajando y esas cosas, nací en una casa sin automóvil, sin lavadora, sin televisión, donde nuestra gran diversión era oír las emisiones radiofónicas de Diego Valor. Ustedes no saben, pero Diego Valor era un gran guerrero de la galaxia. Esto lo oíamos pues, por la radio, claro está. Por supuesto, los partidos, mi recuerdo de las primeras Champions o Copas de Europa del Real Madrid son radiofónicos. Es decir, no tienen nada que ver con la televisión. Y desde luego, y además no solo son radiofónicos, y ustedes se pueden sonreír ahora, son en portugués. Porque entonces yo vivía en Huelva, y en Huelva ni la televisión española ni Radio Nacional llegaban, y lo que oíamos, lo que veíamos en casa de los amigos que tenían televisión, era la televisión portuguesa. Es decir, mis programas infantiles son todos programas en portugués, y los partidos de fútbol y todos los deportes y todo eso los oíamos en la Radio Nacional Portuguesa, los oíamos en portugués, en español no llegaban. Así que, y ese es un mundo que yo he vivido. Yo tenía 12 años, entonces, más que acaban de nacer, ¿no? Tenía 12 años. Y en esto tengo 77, no sé si a alguno le interesa saber. Entonces, en estos años he pasado de eso, de no tener en mi casa un automóvil, a venir en 2 horas 20 minutos hoy desde mi casa de Madrid hasta el campus. Con un Audi 4 que tengo estupendo, viejito como yo, pero que funciona estupendamente. Así que esta es la realidad. Me falta otra voz femenina para que empatemos a los igualdad, ¿no? Sobre todo. Luego llega Irene y le tira las orejas. Entonces, la relación de la inteligencia artificial y otras investigaciones para controlar las enfermedades y demás. Inteligencia artificial y medicina, bueno. Ese es un campo fantástico. O sea,
el desarrollo, lo que ha supuesto la robótica en el campo de la medicina es enorme. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, no es mi campo. El campo de mi hija mayor, que es médico, en fin, o sea, tengo elementos en la familia que me van contando, que me van diciendo cosas y demás y me van informando. Pero yo no tengo una formación ni una capacidad de opinar sobre eso, pero lo que sí es evidente es que una de las grandes ventajas que va a tener el desarrollo médico de la inteligencia artificial se va a notar en lo que llamamos la España vaciada, ¿no? Y por supuesto, se puede decir la España vaciada, la Texas vaciada, es decir, muchísimos lugares del mundo que son lugares vaciados, porque la gente se va a vivir a las ciudades porque en 3/4 de hora de auto vuelve a estar en su pueblo, con sus tierras, sus huertas, sus cosas, no necesita vivir allí, donde no tiene ya médico, ni escuela, ni nada por el estilo, porque todo eso se ha ido o suprimiendo o juntando. En España y en Texas, es decir, o sea, en los dos sitios, en cualquier lugar grande con dispersión de población, el único modo asequible es reunir a la gente en núcleos, ¿no? Y los niños, pues en Texas van de un pueblo a otro, de un lugar a otro en sus autobuses hasta la escuela, que está en un lugar más o menos central, y allí tienen sus clases y todo eso. Claro, cuando tengamos un sistema informático con inteligencia artificial bien conectado con las casas en donde vivamos las personas mayores, vean ustedes que yo ya me incluyo directamente, podremos conectarnos, podremos tener algo que nos pongamos en la muñeca o en donde sea y el médico al otro lado de la línea pues tenga nuestra tensión, el oxígeno que tenemos en la sangre, toda esta serie de cosas. Todo eso en este momento es factible, es decir, en este momento se hace y muchas cosas más. Es decir, esto, es decir, y eso es inteligencia artificial, por supuesto. Y habrá un sistema que será capaz de escribirnos con todos estos síntomas, con todas estas cosas, nos dará una información y le dará una información al médico o al servicio de salud del sitio que será capaz de reinterpretarla y de decirnos, pues esto es lo que hay y le mandamos a usted estas pastillas por tal, tiene usted que hacer esto o lo llevamos a tal hospital porque usted necesita un tratamiento en tal lugar y va a una ambulancia, lo recoge. Muchas de estas cosas se están haciendo en lugares como Australia, ¿no? En donde la dispersión y las distancias pues lo hacen de esa manera, o sea, no puede ser de otra. Bueno, en España no vamos mal, tenemos además muy buena gente trabajando en inteligencia artificial. Tenemos excelentes universidades politécnicas y bueno, pues todo esto va a ser una realidad, ¿no? Es decir, del mismo modo, porque ahora mismo, pues hace 2 días operaron a una sobrina mía de una gravísima lesión en la columna y simplemente pues le metieron un robotito por un agujerito en la espalda y pues, fue capaz de hacerlo todo, repararlo todo y hacerlo todo. Antes, pues eso suponía una operación terrible donde medio se desangraba uno de todos los cortes y todas las cosas que había que hacer. Ahora eso funciona de otra manera. Ese es el gran cambio. Ustedes, especialmente los más jóvenes, están viviendo en un mundo que les va a traer muchísimas novedades y del que obviamente pues espero y les deseo que lo disfruten muchísimo, porque lo que les deseo verdaderamente, si ya ustedes terminamos ya con esto, es que de verdad que sean felices. Nada, pues muchas gracias, don Francisco. Y nada, gracias por esta conferencia que nos has dado y esperemos volverte a ver por aquí con otras aportaciones tan interesantes. Y nada, pues... Yo lo mucho, porque como hago mucha arqueología de esta región del norte del Duero para mi investigación fundamental, ¿no? Que es los inicios del español, soy una mezcla de filólogo y arqueólogo. Entonces, ¿qué hace estas cosas? Porque he tenido que aprender todo esto hace muchos años para los alumnos y poder crear
el Laboratorio de Lingüística e Informática de la Universidad Autónoma de Madrid, donde afortunadamente pues, han tenido un modo de ganarse la vida y hacer cosas útiles e interesantes. Pero a mí lo que me gusta es la filología, donde por supuesto hay mucho que hacer con inteligencia artificial. Y me gusta mucho Palencia, que es una provincia extraordinariamente rica, artística y arqueológicamente. Acabo de estar aquí hace buenos días. Instalé unos días en Sagunt y a recorrer buscando bueno, los restos de los bereberes que se establecieron en la zona norte del Duero después del 711 y que por supuesto hablaban latín, afroromano, los dialectos del latín. Y hablando árabe, es una lengua que se aprende en una generación y aparte de su bereber, lo hablaban bien. Esa es mi tesis. Acabo de publicar un libro sobre esto y ya veremos la cantidad de pubs que me dan. Les agradezco mucho su asistencia, su paciencia. No he visto que nadie se haya quedado dormido. Y bueno, pues efectivamente, si Dios quiere, nos veremos. Bueno, pues nada, pues muchas francisco.marcos@UTSA, es decir, Universidad Texas San Antonio.edu, y siempre contesto. Si no contesto en 48 horas, vuelvo a me lo mandar porque algo ha pasado. Porque en 48 horas siempre contesto. Pues nada, pues muchas gracias y buen día.